Nosotros estamos despiertos, pero nos da sueño. O sea, es la etapa donde pasamos de estar despierto a querer quedarnos dormidos. Es la etapa uno. La etapa 2 es el sueño ligero, que equivale, mire, al 45, al 55% de la fase de las etapas del sueño. El sueño ligero, buen porcentaje. Y el sueño profundo o el dormir profundo, que equivale al 15 al 25%, pero ya al dormir profundo hay una liberación de las hormonas del crecimiento, del fortalecimiento y reparación del sistema inmune, hay una consolidación de la memoria y del aprendizaje, y también se descansa. No es que uno solamente descanse y duerme, no, miren, ve, está funcionando ahí diversos mecanismos que funcionan en nuestro sistema nervioso. Eh, entonces, en esas hay una etapa uno, una etapa 2 y una etapa 3. Y esas primeras etapas son las del sueño no REM. Y la última etapa es la etapa del sueño REM o de movimientos oculares rápidos. En esta etapa del sueño REM recién aparecen los sueños. Y también en este sueño REM hay una consolidación de la sinapsis, hay una plasticidad del sistema de las neuronas y maduración del cerebro cuando están en el proceso de desarrollo los niños. Muy interesante, ¿ah? Muy interesante. Vamos a seguir hablando sobre las etapas del sueño. La siguiente, por favor. Entonces, un ciclo del sueño completo, un ciclo dura entre 90 a 110 minutos. En esa etapa, en las etapas que pasamos, en un ciclo del sueño, se menciona que uno va a pasar por tres etapas del sueño no REM, etapa uno, etapa 2 y etapa 3, y finalmente un sueño REM. El sueño no REM representa aproximadamente el 75% del tiempo total del sueño. Es un buen porcentaje el sueño no REM. Entonces, el sueño REM o de movimientos oculares rápidos, que es la última etapa, es un 25% aproximadamente del tiempo, del ciclo que dura el sueño. Cuando se haya finalizado un ciclo del sueño completo, cuando se ha pasado por las cuatro etapas, en 90 minutos aproximadamente, de ahí se empieza nuevamente otro ciclo, empezando por etapa uno. Y esto se va a repetir así hasta que después la persona se despierta, ¿no? Bien, la siguiente. Entonces, dentro de las etapas del sueño de un ciclo completo típico, el sueño no REM, que está en la etapa uno, la etapa 2 y la etapa 3. Acá lo vamos a describir con más claridad. La etapa uno. La primera etapa de un ciclo de sueño dura de 5 a 10 minutos. Miren, 5 a 10 minutos uno está ahorita, alguien puede estar con sueño, está en esta etapa, en primera etapa del ciclo del sueño natural, que puede durar entre 5 a 10 minutos. Durante esta primera etapa el cuerpo comienza a calmarse, se prepara para dormir, por lo general disminuye el movimiento de los ojos y la actividad muscular. Después, cuando ya alguno de ustedes ya se está quedando dormido después de haber estudiado, los ojos ya permanecen cerrados. En esta etapa es fácil despertarte, pero si despiertas puedes sentirte como si no hubieras dormido nada. También en esta etapa puedes sentir que estás empezando a caerte y luego experimentan algunos una contracción muscular repentina. Los profesionales de la atención de la salud llaman a esto un espasmo mioclónico.
esa contracción muscular repentina cuando está uno durmiendo, pues se puede presentar y esto le llaman espasmo mioclónico y es normal por si acaso, ¿ah? Es normal. Entonces, la siguiente, por favor, vamos a pasar a la etapa 2 del sueño no REM. Ahí vemos a una persona que está durmiendo. Por lo general, la etapa uno y la etapa 2 se consideran que son parte del sueño ligero, por si acaso, ¿no? Sueño ligero. Se pasará alrededor de la mitad de la noche en la etapa 2. Buena cantidad de tiempo. Esta actúa como una extensión de la primera etapa, esta etapa 2 actúa como una extensión. En esos momentos, la respiración, el movimiento ocular de los ojos, los latidos del corazón y la actividad muscular son cada vez más lentos, por si acaso, ¿no? En la etapa 2 del sueño no REM. La siguiente, por favor. En la etapa 3, en esta etapa ya comienzas a entrar a un sueño más profundo ya. En esos momentos nuestra actividad cerebral se ralentiza, se lentifica. Y en esta etapa 3 es difícil despertarnos. A ustedes habrán visto algún familiar que se queda dormido y ustedes quieren hacerlo despertar y no despierta. Difícil despertarlo, está en la etapa 3 del sueño no REM. Resulta difícil. Algunos, claro, se despiertan rápidamente o están muy sensibles. Otros no. Duermen, están dormidos. Oye, despierta, te vas a caer. Apaga tu televisor, nada, no escucha nada. Está bien dormido. Y ahí podemos hablar que está en la etapa 3. También en esta etapa 3 nuestro cuerpo se pone a trabajar y hace todas las cosas importantes que no puede hacer mientras estamos despiertos. Por ejemplo, ¿qué cosa sucede cuando en la etapa 3 hay liberación de la hormona del crecimiento, hay reparación de los tejidos, de los músculos y de los huesos, hay una regulación de la glucosa, hay un apoyo al sistema inmunológico, hay un procesamiento de la memoria? Mire, ve, mientras estamos dormidos en la etapa 3 hay un procesamiento de la memoria, de lo que han estudiado. Muy interesante, ¿ah? La siguiente, por favor. Entonces, entramos a la etapa del sueño REM, que es la cuarta etapa. Es la última etapa del ciclo del sueño. El sueño REM eh, prácticamente se producirá cuando uno está durmiendo a la hora y media después de acostarte. Ahí recién va a empezar el sueño REM. En una noche, la primera ronda del sueño REM en una noche dura alrededor de 10 minutos. Y cada vez se va volviendo un poquito más alargado o dura más durante esa noche. En esta etapa, que es la etapa más profunda del sueño, ¿qué sucede? Sucede que hay una respiración acelerada, el ritmo cardíaco y la presión arterial están más rápidos, el ritmo cardíaco más rápido, y hay un movimiento ocular rápido. Por eso es el nombre que le mencionan movimiento ocular rápido, porque en esos momentos que está en la etapa del sueño REM hay un movimiento ocular rápido. Eh, es muy interesante todas estas características. La siguiente, por favor. Entonces vamos a entrar a los trastornos que se producen en la siguiente diapositiva. Vamos a ir entrando a la siguiente. Entonces, dentro de los trastornos del sueño están las disomnias. Eh, las disomnias es afectación de la calidad
cantidad o duración del sueño. Hay diferentes tipos de disomnia. Esta diapositiva se la aprenden bien, bien, bien. Esta diapositiva, tipos de disomnia, ya saben, el insomnio, la hipersomnia, la narcolepsia, apnea del sueño y síndrome de las piernas inquietas. Esas son las disomnias. Y vamos a ir definiendo cada una de ellas. Cada uno de estos trastornos ya del sueño es la psicopatología del sueño. Las disomnias. Está el insomnio. Vamos así. La siguiente, por favor. Vamos a ir definiendo lo que es el insomnio. Aquí vemos a una persona que está echado, pero está con los ojos abiertos. ¿A cuánto le sucederá, no? Cuando hay problemas, situaciones difíciles, uno trata de dormir y no se puede. Ya pasó una hora que se ha acostado y sigue despierto. Insomnio. Aunque el insomnio suele concebirse como la dificultad para iniciar o mantener el sueño, existen diversas clasificaciones del insomnio según la duración del trastorno y también según la gravedad con la que se presente y según el horario en que se presenta el insomnio. Se menciona que dentro de las disomnias, el insomnio es el más frecuente de todos los trastornos del sueño. Miren, es el más frecuente de todos los trastornos del sueño. Y con mayor prevalencia se producen en las mujeres y aumenta también con la edad el insomnio. La siguiente, por favor. El insomnio suele concebirse como la dificultad para iniciar o mantener el sueño. Aquí vemos una estudiante que está echada, dormida, pero no puede dormir, se tapa el rostro. Entonces, existen diversas clasificaciones del insomnio, según la duración del trastorno, según la gravedad con la que se presente y según el horario en que se presenta. Vamos a irlo describiendo cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Según su duración del insomnio, tenemos el transitorio o agudo, dura menos de 4 semanas, que no ha podido dormir, miren, 4 semanas y es un insomnio agudo. Insomnio que la mencionan a corto plazo o subagudo, es cuando ya pasa de las 4 semanas, pero menos de 3 a 6 meses. Y hay insomnios a largo plazo crónico que ya demoran más de 3 a 6 meses. Mire, imagínense que uno no pueda dormir tanta cantidad de tiempo, de meses. Qué difícil. Y sucede, ¿ah? Hay personas que vienen, doctor, no duermo varios días, te dicen así. Y uno se queda sorprendido, ¿no? Dormirás, pero dormirá poco, ¿no? Pocas horas. La siguiente, entonces, de los tipos de insomnio por los horarios, por ejemplo. El insomnio se le menciona por los horarios, el insomnio inicial o de conciliación del sueño. En esos casos hay dificultades leves o graves para conciliar el sueño al acostarse. No puede dormir. Es un insomnio inicial o de conciliación. Hay otro que es por el horario también, el que es el sueño de mantenimiento o el sueño intermedio. En vez de dormir toda la noche de continuo, la persona se despierta varias veces durante la noche. No puede dormir. Se despierta varias veces. Y por los horarios también, el, el terminar o el final del sueño o despertarse muy precoz, conocido por los expertos como insomnio matinal,
La de persona despierta poco o mucho antes de la hora que tenía planeada hacerlo. O sea, es un insomnio ya del final del sueño o del despertar precoz, ¿no? Debería levantarse a las 6 de la mañana, se despierta a las 4:30 de la mañana o a las 5. Se despierta antes de la hora que tenía planificado hacer. Entonces, vamos viendo cómo es, ¿no? Hay insomnio inicial o de conciliación del sueño, no duerme, o de repente se despierta a medianoche, no puede dormir después, o se despierta muy temprano, la fase terminal, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, hay un insomnio primario también, que hay dificultades para conciliar o mantener el sueño durante al menos un mes. Se menciona primario porque es independiente de cualquier enfermedad física o mental conocida y está caracterizada por problemas para conciliar el sueño y repetidos despertares durante la noche. Hay un aumento de la activación fisiológica o psicológica nocturna y un condicionamiento negativo respecto al sueño. Después lo vamos a ir tocando esos puntos. La siguiente. Dentro del tratamiento, eh, y cuando es por factor de condicionamiento, es necesario técnica de descondicionamiento. Esas técnicas se podría mencionar como utilizar la cama solamente para dormir. Si no se ha dormido después de 5 minutos de estar acostado en la cama, levantarse y realizar alguna actividad. En ocasiones también a veces cambiar de cama o de habitación da resultado, porque a veces lo asocian su insomnio porque está eh, sugestionándose y dando a entender que en esa cama no puede dormir o en ese lugar no puede dormir, ¿no? Y cuando lo cambian y duerme tranquilamente. La siguiente, ahora también existe otro tipo de tratamiento. Eh, te menciona que, muy interesante, las relaciones sexuales satisfactorias fomentan el sueño. Más sucede en los hombres que en las mujeres. Este, dentro de la farmacología, las terapias con medicamentos están las benzodiazepinas, como el clonazepam, el alprazolam. También está el sulpidem, que es un hipnótico que ayuda a dormir, ¿no? Son medicamentos que ayudan a conciliar el sueño. El sulpidem o otros agentes hipnóticos eh, que producen sueño rápidamente. Hay somníferos de larga duración que, que no debe utilizarse más de 2 semanas porque pueden dar tolerancia y abstinemia, perdón, abstinencia. Más de 2 semanas no deben utilizarse. Y si uno lo utiliza, eh, hay que ser siempre vigilado por la parte médica, ¿no? Algunos lo usan a libre albedrío, algunos pacientes, y vienen a la consulta y te dicen, doctor, yo estoy usando tal medicamento desde hace 2 años, desde hace 3 años. ¿Y quién te ha recetado? No, yo solo lo he tomado. Se automedican, ¿no? Y mire, ve, no debe usarse más de 2 semanas, pero ya lo usó 2 años, entonces hay que poquito a poco hacer que vaya disminuyendo el uso y se puede cambiar por otro medicamento y retirar el que ha estado usando largo tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, en los cambios de hábito,
Es bueno mantener un horario regular de sueño y de vigilia, evitar exceso de cafeína. Café no es bueno, ¿eh? Por si acaso uno toma café en la noche, se queda despierto y con seguridad que se va a quedar despierto. Evitar el exceso de cafeína y comidas copiosas antes de dormir y realizar una actividad física adecuada. Siempre es bueno realizar una actividad física. La siguiente, por favor. Vamos a seguir conversando. La siguiente. Entonces, la actividad física es importantísimo, no solamente porque relaja, sino que ayuda a eliminar algunas hormonas que produce el organismo para disminuir la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, dentro de las terapias está la benzodiazepinas, el sulpidem y otros agentes hipnóticos. Los fármacos de acción rápida como el sulpidem o el triazolam son útiles para los problemas para conciliar el sueño, o sea, al inicio de la dificultad para dormir. Los somníferos, las benzodiazepinas, no deben usarse más de 2 semanas porque pueden causar tolerancia y abstinencia, es decir, acostumbramiento. La siguiente, vamos a seguir con los trastornos psicopatológicos. La siguiente, vamos a hablar sobre la hipersomnia primaria. Hemos hablado sobre el insomnio y ahora va a ser sobre hipersomnia. Es el exceso de somnolencia que dura al menos de un mes. Exceso de somnolencia que dura al menos de un mes. No presenta problemas en relación a la calidad del sueño y hay una somnolencia diurna. Habrán visto ustedes que alguien que se queda dormido en las clases, está, oye, ¿y por qué duermes en la mañana? Te quedas dormido ahí en la clase, en la tarde sigues durmiendo. Puede haber una hipersomnia, ¿no? En ellos no hay dificultades en el estado de ánimo, no hay dificultades en su rendimiento cuando está despierto. El sueño es excesivo, puede ser un patrón de toda la vida y tener una incidencia familiar. Y es recurrente si existen periodos de somnolencia excesiva de al menos 3 días y se producen varias veces al año durante un mínimo de 2 años. O sea, hay una somnolencia que es excesiva durante el día. A eso le llamamos hipersomnio. La siguiente, eh, en estos casos de hipersomnia, hay un tratamiento que le llaman de usar los tratamientos con fármacos estimulantes, las anfetaminas, administrar por la mañana o al anochecer, como que lo mantiene despierto, ¿no? O a veces también menciona que los fármacos antidepresivos no sedantes pueden hacer también que disminuya esa somnolencia que presenta el paciente eh, cuando hay hipersomnia. Entonces ya vamos viendo dos trastornos, el insomnio y la hipersomnia. La siguiente, ahora sí, vamos a tocar este tema bien interesante, ¿ah? La narcolexia. Esta se la aprenden también, esta diapositiva se la aprenden. Es una enfermedad caracterizada por un exceso de somnolencia, acompañada de síntomas adicionales que representan la intrusión de algunos aspectos del sueño REM en el estado de vigilia. Son prácticamente en la narcolepsia, son ataques de sueño de un momento a otro. Está despierto
y le viene un ataque de sueño pero irresistible, con una somnolencia que dura de 10 a 20 minutos. Miren, ve que está manejando su carro y se queda dormido. No puede resistir, se queda dormido. Y pueden producirse en momentos inapropiados. Al estar comiendo, se quede dormido. Al estar hablando, que se quede dormido es lo máximo. Y al estar conduciendo un vehículo por una narcolepsia, que se queda dormido. O también, bueno, no sé si les habrá pasado, durante la actividad sexual, que se quede dormido, imagínense, ¿qué sería eso, no? Bien, puede haber problemas en ese momento, ¿no? Porque la pareja no se va a quedar así nomás, que te has quedado dormido. No va a entender. ¿Y cómo le explica que ha tenido narcolepsia en ese momento? Si le entenderá que es narcolepsia, ¿no? La siguiente. Entonces, suceden los accidentes en esos casos, por ejemplo, el quedarse dormido manejando porque tiene el paciente narcolepsia. ¿Qué tipo de tratamiento le damos? La siguiente. Entonces, en la narcolepsia se calcula que se produce, miren, un porcentaje mínimo que se produce en adultos del 0,02% al 0,16% en adultos. Tiene gran incidencia familiar. Hay alteración de los mecanismos del sueño. Cualquier edad se puede presentar a cualquier edad, pero es más frecuente al inicio de la adolescencia o principios de la edad adulta, a los 30 años. Progresa lentamente hasta mantenerse durante toda la vida. El síntoma más frecuente es la presencia de ataques de sueño de pronto, de manera repentina, está haciendo una actividad y ¡fua! Se queda dormido. Pero un sueño pero irresistible, ¿eh? La siguiente. Vamos a ver. Entonces, en la narcolepsia se menciona que puede haber una cataplegia, que es pérdida repentina del tono muscular, debilidad de las rodillas o parálisis de los músculos esqueléticos. Pero los pacientes permanecen despiertos durante estos episodios. Puede haber en la narcolepsia también alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. eh, Hipnagógicas que se pueden producir al inicio del sueño, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está estudiando en la noche a las 11 de la noche, o 12 o a la 1 de la madrugada estudiando y de repente se quedan dormidos y de ahí escuchan una voz que les habla, que les llama por su nombre. Se despiertan rápidamente y ven por todos sitios y no encuentran a nadie. Y preguntan, ¿quién me ha llamado? Nadie, no hay nadie que la haya llamado. Y uno se asusta, ¿no? En ese momento uno cree que, ¿qué está pasando? Estoy escuchando voces, estoy alucinando. Yo estaba durmiendo, estaba empezando a quedarme dormido y escuché una voz que me llamaba por mi nombre. Y salí a ver quién era y no había nadie. Esas son alucinaciones hipnagógicas. Y es normal, por si acaso, no se vayan a preocupar, es normal. Se produce normalmente en las personas. O puede producirse también alucinaciones hipnopómpicas en la mañanita, cuando ya está amaneciendo, ya está por despertar, ahí comienza a escuchar unas voces y cree que en verdad lo están llamando y nadie lo está llamando, nadie, todos se alarman, más bien, se preocupan. Entonces son experiencias persistivas, vividas, auditivas o visuales, producidas al inicio del sueño, hipnagógicas o al despertar, hipnopómpicas. Pacientes momentáneamente asustados, pero en un minuto o dos recupera un estado mental normal. Así que no se preocupen si ha presentado a alguien alguna vez en una situación parecida. La siguiente, y se puede presentar así sin que sea narcolepsia, por si acaso, ¿no? La siguiente,
Vamos a seguir para ir avanzando con nuestras diapositivas, para no quedarnos mm, dentro de... Ahora va a ver el tratamiento que se puede dar en la narcolepsia. También se menciona parálisis del sueño al despertar por la mañana. Los pacientes parecen estar despiertos y conscientes, pero son incapaces de mover ni un solo músculo. Y en ese momento uno quiere que lo despierten porque está algo que está pasando, pero nadie puede aparecer un familiar y lo despierta y como, uy, me has hecho despertar, no podía despertar. Es una parálisis del sueño. Ujú. Y en el tratamiento, en la narcolepsia se menciona que no existe cura, pero es posible controlar sus síntomas. Lo ideal sería un régimen de siestas obligatorias en un momento concreto del día donde le produce más narcolepsia, decirle que va a descansar en esa hora. Y es necesario un ajuste del estilo de vida, es necesario consejo psicológico, es necesario un cuidado general de la salud y buen estado cardiovascular. Cuando hacen falta medicamentos, los más utilizados son los estimulantes, como por ejemplo el modafinilo, ¿no? Que hace que el paciente que no tenga sueño, más bien está despierto, lo mantiene despierto al paciente. Entonces, para evitar alguna situación, ¿no? Uno le receta el modafinilo, y yo me quedo dormido mucho, 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 mejor ya tomo mi modafinilo y no estar despierto porque va a generar un estímulo que lo va a mantener despierto, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a ver la narcolepsia. Ya hemos visto. Ahora vamos a tocar otro trastorno psicopatológico, las parasomnias. Parasomnias. Es un fenómeno infrecuente o indeseable que aparece de repente durante el sueño y que se produce también en el umbral entre el despertar y el sueño. A veces se asocia a un mal recuerdo de la alteración. Aquí esta diapositiva que viene también se la aprende. La siguiente, por favor, son ¿qué tipos de parasomnias podemos encontrar? Vamos a tratar de precisar qué tipos de parasomnias podemos encontrar. La siguiente. mm, Ahí está. Esta diapositiva se la aprenden bien. Tipos de parasomnia, diferente al anterior, ¿no? Pues el anterior está el perdón, el insomnio, narcolepsia, diferentes términos, pero ahora, por ejemplo, las parasomnias está el sonambulismo, el terror nocturno, las pesadillas, el bruxismo y la somniloquia. Vamos a ir definiendo cada uno de ellas para, para que ustedes más o menos vayan entendiendo las características que tienen este tipo de parasomnias. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre el sonambulismo. El sonambulismo eh, habrán escuchado en algunas oportunidades, por ejemplo, ahí está un sonámbulo. El sonámbulo es una secuencia de conductas complejas que se puede producir en el primer tercio del sueño durante la fase no REM. A veces progresa sin que tenga una conciencia plena o un recuerdo posterior del episodio. El paciente no se recuerda nada. Imagínense que de pronto se levanta de la cama y comienza a caminar.
y puede en un determinado momento sentarse en la cama, pero está con los ojos cerrados. Ejecutan actos motores perseverantes. Imagínense que uno tiene un familiar así, ¿qué es lo que hace? Y está ahí, hay unas escaleras. Hay que poner protección, ¿no? Para que no se venga de caída y pueda haber un accidente. Entonces los familiares hacen todo lo posible de cuidar que no se vaya a accidentar si está con sonambulismo, ¿no? La siguiente, y ha sucedido casos así de sonambulismo, en la cual el paciente no se recuerda nada de lo que hace. Y aparentemente uno siente que está caminando, está deambulando, pero está en otra situación. Y a veces le ponen agua, ¿no? Para que pise o para que se despierte. Y el paciente se asusta, ¿no? Claro. Es diferente a un sonambulista, una chica que era sonámbula, según dice, era sonámbula. Eh, ¿Qué pasaba en aquella joven? Que se levantaba en las noches, así en esa posición de sonámbulo, ya sabía el trayecto que caminaba, pero caminaba por un pasadizo y llegaba hacia una habitación de un vecino. Y uno decía, pero ¿por qué justo se entra a la habitación del vecino y se quedaba ahí un rato? Y uno dice, ¿será sonambulismo o es otra cosa? Y a uno da que pensar, pues, ¿no? Si es sonambulismo o de repente tenía una reunión. Entonces, sonambulismo, hay una máxima prevalencia que se da alrededor de los 12 años, es más común en niños. El 15% de los niños tienen un periodo ocasional, ¿ah? Y pueden haber periodos estresantes que dan como resultado de episodios de sonambulismo. Puede haber un cansancio extremo también, o previo a la exacerbación del cuadro. El tratamiento consiste en tomar medidas oportunas para evitar posibles daños. Como le decía él, si hay una escalera hay que poner pues protección de tal forma que no ocurra algo lamentable, ¿no? Que de pronto por un sonambulismo el paciente se lastime, se fracture vértebras o pierna, brazo, se puede accidentar. Tener en cuenta todos esos detalles. La siguiente, por favor. Entonces, el sonambulismo. eh, Dentro de los otros trastornos, los terrores nocturnos. Generalmente se producen en los niños, por si acaso, ¿no? En los niños de 3 4 5 añitos. Y es tan doloroso para los padres tener a un hijo que de repente está durmiendo a su lado y comienza el niñito a gritar desesperadamente, con un grito desgarrador. Y se puede producir en el primer tercio de la noche durante el sueño profundo. En esos momentos el niñito está con unas manifestaciones de una conducta de intensa ansiedad que es casi como un pánico. Se siente en la cama el niñito con una expresión aterrorizada y gritando. Imagínense en ese momento el papá y la mamá lo que hacen. Lo abrazan, lo caen, pero el niñito sigue con un comportamiento totalmente eh, que nos llama poderosamente la atención, pues, y los familiares se asustan también, pues, porque creen que alguien le ha hecho algo y no ha pasado nada, simplemente el paciente está con su terror nocturno, que sucede en niños, ¿ah? De pronto que inesperadamente comienzan a gritar, pero en forma bien agitada. La siguiente, terrores nocturnos, y más se producen en niños. Y, y lo más interesante dentro de todos es que estos terrores nocturnos, así como aparecen en forma imprevista, también desaparecen en forma imprevista.
Siguiente, desaparecen y sin tratamiento, sin nada, de pronto ya no presentan más y los familiares ya se sienten pues contentos, ¿no? Porque ha calmado esos terrores nocturnos. Entonces, rara vez requiere tratamiento, se asocian a un despertar terrorífico, a veces los ansiolíticos en pequeñas dosis al acostarse puede ser beneficioso, mejoran el trastorno y algunas veces, como le mencionaba, se suprime completamente los episodios y los padres se quedan contentos. Si han ido a un médico, a un doctor y uno les da una terapia de apoyo, al niñito le hablan, le conversan, como que lo tranquilizan y de pronto ya no presenta los episodios, imagínense. Los familiares, el paciente van a pensar que el médico es lo máximo, ya más que le han, que lo ha sanado a su hijito, que presentaba terrores nocturnos, y se va a acordar siempre del doctor que le orientó, le habló bien, le hizo sentirse bien tanto a los familiares como al pacientito. La siguiente, terrores nocturnos en niños. La siguiente, vamos a ver otro trastorno psicopatológico. Las pesadillas. ¿Quién no ha tenido una pesadilla? Bien difícil, ¿no? Que uno diga no. Las pesadillas son sueños largos y terroríficos, después de los cuales, después de una pesadilla, el paciente se encuentra asustado y se despierta y tiene lugar durante el sueño REM. Ah, mire, ve, esto es muy interesante, ¿ah? ¿Una pesadilla en qué fase del sueño se profunde? ¿En la fase del sueño REM o fase no REM? Dice, se produce durante el sueño REM, las pesadillas, ¿ah? Algunas personas sufren pesadillas a lo largo de su vida. Cerca del 50% en la edad adulta sufren pesadillas ocasionalmente. Y cuando hay pesadillas quieren que le den un tratamiento, pero no existe, no suele precisarse un tratamiento específico para la pesadilla. Simplemente orientarle al paciente, ¿no? Que son sueños terroríficos que dan miedo, claro, pero que no, no va a pasar nada, ¿no? Sufre pesadillas, pero es ocasional. Pero lo más interesante de la pesadilla es que es un sueño, pero un sueño que parece real, ¿no? Y uno en ese momento se despierta y ve que cree que le está pasando eso que está soñando, y no, era solamente una pesadilla, pero una pesadilla de esos que dejan como que uno se siente mal, ¿no? Afectado, asustado, y sigue durmiendo, ¿no? La siguiente, ya estamos por culminar, una buena hora. Dentro de las pesadillas, vamos a seguir conversando. eh, en la, entonces, esos trastornos de despertar las pesadillas, ya saben, el sonambulismo, el bruxismo. ¿Qué cosa es el bruxismo? El bruxismo, ustedes habrán escuchado el rechinamiento de los dientes que se produce fundamentalmente en la fase 2 del sueño, en esa parte del sueño ligero, ¿no? Cuando ya está durmiendo, el paciente parece que estuviera masticando algo y el que está a su lado escucha que está rechinando sus dientes. Eso se llama bruxismo. Eh, no es apreciado usualmente solo.
pero se puede producir un dolor en la mandíbula por la mañana, siente un dolor en la mandíbula. La persona que duerme a su lado de la persona que está con bruxismo escucha el sonido. ¿Y cuál es el tratamiento en esos casos? Es una placa que lo realiza el odontólogo que se coloca en lugar de la mordida dental, como un protector, ¿no?, de los dientes, que se coloca el paciente. Este, ay, 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 ese es el bruxismo. Y, y dentro de, vamos para, creo que ha habido una pequeña alteración, pero vamos a seguir eh, para el bruxismo. Muy bien. Y, y de ahí estamos con, sí, sí, mencionábamos que había una que se coloca una placa en lugar de la mordida dental, que es bueno para prevenir, porque a veces da la impresión que el paciente se ha gastado sus dientes con tanto bruxismo que ha tenido. La siguiente, por favor. El somniloquia es un trastorno común en adultos y en niños. Aparece en cualquier episodio del sueño. Hay una charla de pocas palabras y difíciles de entender. Episodios más largos. eh, el paciente está durmiendo, pero en ese momento el paciente está hablando. Se escucha lo que habla. Son palabras difíciles de entender, por si acaso, ¿eh? Y otra cosa es que no suelen revelarse secretos en ese soniloquio que habla el paciente, pero a veces si tiene la pareja a su lado, cree que ha mencionado el nombre de una mujer. Imagínense que ella le ha dado una interpretación que está hablando con tal persona, ha mencionado el nombre de ella y le está hablando cosas que no se entienden, pero yo le entiendo algo. Y puede haber un problemón, ¿no? Porque ¿cómo es posible que haya mencionado el nombre de una chica? Entonces puede generar conflictos, pero generalmente son palabras difíciles de entender, pero alguien que está cerca cree que le ha entendido y le entiende clarito, ¿no? A veces se acompañan de terrores nocturnos y sonambulismo en la soniloquia, y no requieren tratamientos y aparecen aislados, por si acaso. La soniloquia. Muy bien. Entonces vamos a seguir con la siguiente. eh, Trastornos del sueño relacionados con otros trastornos mentales. Hay quejas de alteración del sueño causada por un trastorno mental diagnosticable, pero grave, como para merecer atención clínica por sí mismo. Claro, pueden haber diversos trastornos mentales que pueden tener alteración del sueño. La siguiente. Entonces vamos a empezar por las medidas para inducir el sueño. Higiene del sueño. Vamos a ver qué son aconsejables realizar. Levantarse cada día a la misma hora es algo bueno. Limitar el tiempo que se pasa en la cama a la misma cantidad que antes de la aparición del trastorno del sueño. Eh, Interrumpir el consumo de sustancias como la cafeína, la nicotina, el alcohol o estimulantes. Interrumpir el consumo de sustancias con actividad sobre el sistema nervioso central. Miren, la cafeína, estamos hablando del café, de la nicotina, el cigarrillo, el alcohol, los estimulantes. Evitar las siestas diurnas es importante también. Obtener una buena forma física a través de un programa gradual de actividad física vigorosa a primera hora del día, mira, ve. Hay algunas personas que yo
me quedo impresionado que me dicen, doctor, yo me levanto a las 5 de la mañana a correr. Corro 4 kilómetros todas las mañanas y de ahí me voy a mi trabajo después de ducharme. Otro estudiante también de medicina me dice, doctor, yo me voy al gimnasio en la mañanita, a las 5 de la mañana al gimnasio, y de ahí me voy a la universidad a estudiar. Ah, uno se queda impresionado, pero haces eso todos los días. Generalmente lo hago casi todos los días, pero yo lo hago porque tengo que hacer ejercicio físico. Y cuando hacen ejercicio físico, eliminan pues hormonas de endorfinas que mejoran la ansiedad, uno se sienta mejor, elimina el cortisol, la adrenalina que a veces uno acumula en el cuerpo cuando hay mucha tensión, mucho estrés. Entonces hacer ejercicios es bueno, por si acaso, sea en la primera hora del día, o sea en la tarde, o sea en la noche, pero ayuda, por si acaso, para eliminar el cortisol, la adrenalina y eliminar endorfinas también, que es normal en el ser humano que uno elimine también endorfinas que ayudan a mejorar la ansiedad, la tensión. La siguiente, entonces dentro de la higiene del sueño, evitar la estimulación. Mira qué interesante es evitar la estimulación a última hora del día, reemplazar la televisión por la radio o por lecturas relajadas. Bien difícil, ¿no? Ahora que está el mundial a- a- que podemos ver a las horas más increíbles, reemplazarla está bien difícil que lo reemplacen, por el momento, pero lo ideal sería eso, ¿no? Intentar aumentar la temperatura corporal mediante baños de 20 minutos con agua no muy caliente, si tibio, lo más cerca de la hora de irse a dormir. Algunos se bañan, ¿ah? Unos 20 minutos con agua tibia cerca de la hora de irse a dormir. Están acostumbrados y se duchan y se acuestan y agarran el sueño. Seguir un horario regular de comidas, evitar las comidas copiosas antes de ir a dormir. Eso es importante porque a veces uno realiza una comida copiosa y de repente comienza a regurgitar y ya se malogró la noche. Practicar rutinas de relajación a última hora del día, o como la relajación muscular progresiva o la meditación. El mindfulness, por si acaso, ya siempre lo menciono, practiquen el mindfulness. Es una técnica oriental muy buena que está bien profundizada y realizada en diversos países del mundo, ¿ah? En Estados Unidos, en mindfulness, en España, en algunos países lo han puesto como de utilización rápida de meditación en los escolares, imagínense, que deben aprender el mindfulness. Mindfulness, algunos lo habrán escuchado, ¿no? Son técnicas en las cuales uno utiliza la meditación. No es que el cerebro se ponga en cero, por si acaso, ¿no? A través de la palabra uno se va concentrando, ayudando a que uno se relaje y se sienta bien y que uno vive el presente, no el pasado ni el futuro. En esto de meditación lo más importante es el presente, porque el pasado nadie vive del pasado, el futuro nadie sabe el futuro de nadie, todos nos centramos más en el presente y ahí está nuestro foco de atención en el presente, ¿no? Eso es importantísimo, nuestro foco de atención en el presente y focalizar bien nuestra atención en lo que estamos haciendo. Y eso ayuda a la meditación, por si acaso, ¿ah? Mantener unas condiciones cómodas para dormir. Claro, es necesario a veces mantener condiciones cómodas para dormir, que tenga todas las almohadas acondicionadas y el lugar adecuado. La siguiente, por favor. Ya estamos terminando. Muy bien. Agradezco la atención que han tenido por el momento para poder realizar
esta clase teórica, que lo hemos adelantado unas horas o unos días que lo hemos adelantado y yo creo que ha sido muy beneficioso. Yo sé que ustedes están también atareados por los otros cursos, por programaciones que tienen y agradezco su asistencia de cada uno de ustedes y yo sé que poco a poco van a ir revisando.